Toma, cariño. Prueba este licuado de frutas tan delicioso que hice especialmente para ti, dijo Arturo, mi esposo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El vaso de color verde pistacho resplandecía frente a mí, despidiendo un aroma fuerte, con un leve matiz metálico que me revolvía el estómago. Estábamos en la casa de su hermana, Verónica, en Lomas de Chapultepec, donde nos reuníamos cada mes para el tradicional desayuno familiar. Todo era impecable, la vajilla de porcelana, el aroma a pan recién horneado, la luz del sol colándose por los amplios ventanales. Pero bajo esa imagen de perfección, algo no encajaba. Bienvenidos a Venganzas Contadas. Mi nombre es Natalia y esta es mi historia. Si estás disfrutando de este relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte al canal para que esta y otras historias de personas guerreras como yo tengan cada vez más difusión y visibilidad en YouTube. Tenía 29 años cuando todo ocurrió y nunca imaginé que llegaría a preguntarme si mi propio esposo intentaba envenenarme. No era la primera vez que me enfermaba después de comer en casa de mi cuñada Verónica. Siempre había excusas, que si era una intoxicación leve, que si mi estómago era delicado, que si tal vez me había caído mal algo del día anterior. Pero con los meses, los episodios se volvieron más frecuentes. Y siempre, de alguna forma, Arturo y Verónica estaban involucrados. ¿Qué detalle de tu parte?, respondí con una sonrisa forzada, mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. Verónica removía su propio licuado de frutas con calma, sin haber probado un solo sorbo. Arturo se ha vuelto todo un experto preparando batidos y jugos de frutas, comentó, con esa voz melosa que nunca me inspiró confianza. Ha estado practicando distintas técnicas e ingredientes naturales, especialmente para ti. El énfasis en esas últimas palabras hizo que se me helara la sangre. Había notado que últimamente Arturo pasaba más tiempo en casa de su hermana. Decía que estaban planeando una sorpresa para nuestro aniversario, pero las llamadas en susurros y los mensajes que desaparecían de su teléfono me decían otra cosa. ¿Qué estaban tramando? Tomé el enorme vaso y la acerqué a mis labios, fingiendo un sorbo mientras observaba sus reacciones. Arturo y Verónica intercambiaron una rápida mirada. Ahí lo confirmé. Voy a tomar una llamada rápida del trabajo, dije de repente, fingiendo revisar mi teléfono. ¿Puedo usar tu estudio, Vero? Por supuesto, respondió ella, con una sonrisa tensa. Solo trata de no tocar mis cosas. Me levanté de la mesa con el corazón latiéndome con fuerza. Y en un movimiento torpe y calculado, logré intercambiar nuestros vasos. ¡Ay! ¡Qué tonta! Casi tiró todo, me disculpé, fingiendo torpeza. Verónica agitó la mano con impaciencia, sin sospechar nada. Me dirigí al estudio, pero en lugar de cerrar la puerta, me quedé observando desde el umbral. Ahora solo quedaba esperar. El juego cambió. Desde mi posición, vi cómo Verónica levantaba el vaso con el mejunje y la acercaba a sus labios. Mi estómago se encogió. Parte de mí quería detenerla, pero otra parte necesitaba saber la verdad. Había pasado demasiadas noches en urgencias, demasiadas horas doblada de dolor, siempre después de comer algo que ellos dos habían preparado. Al principio fueron cosas pequeñas, un malestar estomacal aquí, una migraña inesperada allá. Arturo siempre tenía una excusa lista. Tal vez comiste algo en mal estado. Debe ser estrés del trabajo. Tienes que cuidarte más, amor. Pero el patrón era inconfundible. El peor episodio fue hace 2 meses. Terminé hospitalizada después de un desayuno en casa de Verónica. Los médicos encontraron rastros de una sustancia extraña en mi organismo, pero Arturo convenció a todos de que seguramente había tomado algún medicamento caducado. Ahora, la escena se repetía. Verónica bebió un sorbo del zumo de frutas. Luego otro. Arturo estaba distraído con su teléfono. Yo no me moví, conteniendo la respiración. 1 minuto. 2 minutos. Entonces, lo vi. Un leve temblor en sus dedos. Bajó el vaso con un movimiento rígido, su rostro perdiendo color. Arturo, su voz sonó extraña, tensa. Algo está mal. Arturo levantó la vista, su expresión cambiando de la confusión al pánico en cuestión de segundos. Se levantó de golpe, tirando la silla. Verónica. ¿Qué pasa? Ella intentó hablar, pero su mano comenzó a temblar violentamente. No me siento bien, balbuceó. Se sujetó de la mesa, pero sus piernas flaquearon. Arturo, ¿qué le pusiste a ese licuado?
Salí del estudio con mi teléfono ya grabando. Arturo se congeló al verme, su rostro reflejando una mezcla de terror e incredulidad. Verónica entendió demasiado tarde. No era tu vaso, murmuró Arturo. Su voz tembló lo suficiente como para que todos en la sala la escucharan. Verónica abrió los ojos con terror. Llama, una ambulancia, jadeó, llevándose una mano al pecho. Por favor, no puedo respirar. Saqué mi celular y marqué con calma. Buenas tardes, ¿emergencias? Necesitamos una ambulancia en Lomas de Chapultepec. Una mujer está sufriendo una reacción severa, creo que a algo que ha tomado. Mi tono era firme. Frío. Calculado. Arturo intentó arrebatarme el teléfono, pero retrocedí con una sonrisa. Ni lo pienses, le advertí en un susurro. El operador de emergencias continuaba en la línea. Sí, sigue consciente, pero está experimentando temblores y dificultad para respirar, y expliqué, asegurándome de hablar lo suficientemente alto para que Arturo lo escuchara. No tengo idea de qué pudo haber en su bebida. Pero su hermano se lo preparó. El color desapareció del rostro de Arturo a la velocidad de la luz. Mientras terminaba de hablar con el operador de emergencias, los ojos de Verónica se encontraron con los míos. Su frialdad habitual había desaparecido, dejando al descubierto algo que nunca antes había visto en ella, puro terror. Natalia, susurró, con la voz entrecortada. Lo cambiaste, tú sabías. Señora, la ambulancia ya está en camino, me aseguró el operador. Por favor, manténgase en la línea. Verónica volvió a mirarme, su rostro lívido. Lo cambiaste, repitió en un jadeo. A un lado, Arturo se veía cada vez más desesperado. Verónica, ¿qué está pasando? Eso no estaba destinado a, quiero decir, no era para. Cállate, Arturo. Verónica se aferró al borde de la mesa, su ira momentáneamente superando su malestar. Todo esto es tu culpa. Dijiste que solo la enfermaría, que no la mataría. Que no dejaría rastro. Mi sangre se heló. Verónica temblaba. No solo de debilidad, sino de furia. El desayuno de hace 2 meses, el té del mes pasado, mi voz sonó sorprendentemente estable. No fueron accidentes, ¿verdad? Ella intentó incorporarse, pero sus piernas no la sostuvieron. El té, murmuró. Se suponía que te dejaría en casa, para que no fueras a la junta con los inversores, pero aún así fuiste. Todo encajó. La reunión con los inversionistas en la que conseguí un contrato clave, el mismo que Verónica llevaba meses intentando cerrar en la firma de la competencia. Se llevó una mano al estómago, su cuerpo encorvándose. Arturo dijo, que solo teníamos que desacreditarte, hacer que pensaran que eras poco fiable. Un sonido cortante cruzó el aire, las sirenas de la ambulancia acercándose. Arturo se puso de pie de un salto, retrocediendo lentamente. Verónica, deja de hablar. No sabes lo que dices. Sé perfectamente lo que digo, su voz sonó pastosa, débil, pero determinada. Lo hemos planeado desde hace meses, desde que empezaste a superarme en todas las cuentas importantes. Los paramédicos entraron a la casa y yo me hice a un lado para dejarlos pasar. El video seguía grabando en mi teléfono. Verónica apenas podía sostenerse en pie cuando la subieron a la camilla. Mientras tanto, Arturo se quedó inmóvil, viendo cómo su plan cuidadosamente armado se desmoronaba. Voy con ella al hospital, le dije a los paramédicos. Quiero asegurarme de que reciba el tratamiento adecuado. Antes de salir, me giré hacia Arturo, quien seguía paralizado en su lugar. Estaba completamente pálido. Estoy segura de que los médicos estarán muy interesados en saber exactamente qué había en ese batido de frutas. Urgencias. El área de emergencias del Hospital Ángeles de Interlomas estaba en caos. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, pero yo apenas los registraba. En mi teléfono, reproducía la grabación una y otra vez. Verónica confesando. Arturo tratando de silenciarla. Era la prueba que necesitaba para demostrar que esto no era paranoia de mi parte. ¿Familia de Verónica Castillo? Llamó una enfermera. Me puse de pie. Arturo no estaba en la sala de espera. Dijo que iba a estacionar el coche hace 20 minutos, y nunca regresó. Soy su cuñada, respondí, siguiéndola por las puertas dobles. ¿Cómo está?
se ha estabilizado, pero encontramos sustancias extrañas en su sistema, su tono era grave. El doctor quiere hablar con usted. Junto a la habitación de Verónica, me esperaba la doctora Mendoza, una mujer alta, de cabello entrecano y ojos agudos. Señora Ortega, ¿puede decirme qué ocurrió antes de que su cuñada enfermara? Respiré hondo. Creo que primero debería escuchar esto. Reproduje la grabación del desayuno. La doctora la escuchó en completo silencio. Cuando terminó, su expresión había cambiado de preocupación a alarma. Esto es muy serio, dijo finalmente, tomando notas en su tableta. La sustancia que encontramos no llega a un licuado de frutas por accidente. Esto es envenenamiento deliberado. En ese momento, Arturo apareció al final del pasillo. Pálido. Sudoroso. Claramente había escuchado lo que la doctora dijo. Natalia, su voz tembló mientras se acercaba. Déjame explicarte. La doctora Mendoza presionó un botón en la pared. Seguridad a la habitación 312, por favor. Arturo levantó las manos. Esto es un malentendido. Verónica estaba confundida. No sabía lo que decía. ¿En serio? Saqué mi teléfono y abrí un archivo. Entonces estos mensajes entre tú y Verónica, donde hablan de asegurarse de que yo estuviera fuera de combate antes de la presentación con los inversores, eran solo una broma. Arturo perdió todo el color. ¿Revisaste mi teléfono? Después de encontrar sustancias extrañas en tu escritorio, sí. Me volví hacia la doctora. He estado hospitalizada 3 veces en los últimos 6 meses con síntomas inexplicables. ¿Podrían hacer pruebas para ver si coinciden con lo que encontraron en Verónica hoy? La doctora Mendoza entrecerró los ojos. Ordenaré los análisis de inmediato. Seguridad se asegurará de que su esposo permanezca aquí hasta que llegue la policía. 2 guardias aparecieron y se colocaron a ambos lados de Arturo. Él parecía en shock. Su fachada cuidadosamente construida se derrumbaba ante nuestros ojos. Verónica y yo, balbuceó. Solo queríamos ayudarte. Me quedé helada. ¿Ayudarme? Te estabas llevando todas las cuentas importantes. Verónica dijo que si lográramos que te tomaras un descanso. ¿Envenenándome? Pregunté, sintiendo que me faltaba el aire. Arturo guardó silencio. Esa fue toda la respuesta que necesitaba. La verdad sale a la luz. Detrás de él, podía ver la habitación de Verónica, conectada a varios monitores. Su actitud desafiante se había esfumado, reemplazada por el miedo de alguien que sabía que su juego había terminado. El detective Ramírez está en camino, dijo la doctora Mendoza en voz baja. Tomará declaraciones de todos los involucrados. Asentí. Por fin. Por fin la verdad salía a la luz. Y esta vez, nadie podría callarla. El detective Ramírez llegó en menos de 1 hora. Su presencia se hizo sentir en el pasillo del Hospital Ángeles, con ese porte de autoridad que solo alguien con años de experiencia puede proyectar. Señora Ortega, dijo, hojeando su libreta, mencionó hospitalizaciones previas. ¿Puede darme más detalles? Saqué mi teléfono y abrí un documento que llevaba meses completando con fechas, síntomas y circunstancias. La primera vez fue en febrero, después de una cena en casa de Verónica. Me dio un dolor estomacal tan fuerte que casi me desmayo. La segunda fue en abril, cuando tomé el té que me sirvió. Luego, en junio, después de un desayuno con ellos. Mi voz se mantuvo firme. Cada vez los síntomas eran similares, pero lo suficientemente distintos como para que los médicos no pudieran identificar una causa exacta. El detective frunció el ceño mientras revisaba mi registro. ¿Ha estado documentando esto desde que sospechó que algo andaba mal? Hice una pausa antes de sacar otro teléfono de mi bolso. También empecé a usar un segundo celular con otro número, confesé. Lo usé para grabar conversaciones con ellos. Tengo varias donde Verónica y Arturo hablan de sus planes, aunque siempre eran cuidadosos con lo que decían. Reproduje una de las grabaciones. La voz de Verónica era fría, calculadora. El contrato de Herrera vale millones, Arturo. No podemos dejar que ella lo arruine. Solo sigue el plan, unos días enferma serán suficientes. La respuesta de Arturo fue aún más escalofriante. Tengo algo más fuerte esta vez. No llegará a la presentación.
El rostro del detective Ramírez se endureció. A través de la ventana de la habitación de Verónica, pude verla despierta. Pero su actitud desafiante había desaparecido. El hospital está haciendo análisis toxicológicos, me informó el detective. La doctora Mendoza ya identificó sustancias que no deberían estar en el cuerpo humano. También necesitaremos tomar muestras en su casa. Un grito en el pasillo nos interrumpió. Arturo estaba discutiendo con los guardias de seguridad. Necesito hablar con mi esposa. Bramaba, con la voz cargada de desesperación. Natalia, por favor. No entiendes, estábamos tratando de protegerte. El detective Ramírez se interpuso entre nosotros. Señor Ortega, no está ayudando a su caso, su tono fue cortante. Ya encontramos evidencia de premeditación. Arturo soltó una risa amarga. Solo queríamos frenarla un poco. Se estaba matando de trabajo, llevándose todas las cuentas importantes. Verónica dijo que si lográramos que se tomara un descanso. Mi estómago se revolvió. ¿Envenenándome? Pregunté, sorprendiéndome de lo estable que sonó mi voz. ¿Qué esperaban que pasara cuando pusieron algo en mi bebida esta mañana? El silencio de Arturo lo dijo todo. Detrás de él, Verónica nos observaba desde la cama del hospital. Su rostro era una mezcla de miedo y cálculo. Podía verla intentando idear una salida, pensando en cómo explicar meses de envenenamiento sistemático como una simple preocupación mal dirigida por mi bienestar. Necesitamos ambos teléfonos, ordenó el detective a los guardias. Quiero oficiales en ambas puertas. Nadie se mueve hasta que tengamos los resultados toxicológicos. La doctora Mendoza entró en la habitación de Verónica con una tableta en la mano. Su expresión era grave mientras revisaba los análisis. El detective y yo la seguimos, dejando a Arturo en el pasillo con los guardias. Verónica intentó enderezarse en la cama, pero sus manos seguían temblando. El informe toxicológico muestra niveles elevados de varias sustancias, anunció la doctora con tono clínico. Lo más preocupante es la presencia de un compuesto que se usa en pruebas farmacéuticas. No es algo que cualquiera pueda conseguir. Verónica palideció de inmediato. Eso es imposible, murmuró. Arturo dijo que solo era algo para causar síntomas leves, soltó de golpe, con la voz tensa. El detective Ramírez arqueó una ceja y sacó su libreta. ¿Síntomas leves?, preguntó con ironía. ¿Cómo los que ha experimentado su cuñada en los últimos 6 meses? La puerta se abrió y otro detective entró con una bolsa de evidencia en la mano. Jefe, encontramos esto en el cajón del escritorio del señor Ortega, en su oficina en Rodríguez y Asociados, informó uno de los detectives, sosteniendo una bolsa con evidencia. Frascos de sustancias controladas, etiquetas farmacéuticas y notas detalladas sobre dosis y efectos. Sentí que las piernas me flaqueaban al comprender la magnitud de lo que habían hecho. ¿Llevaban un registro como si fuera un experimento?, pregunté, con incredulidad. Verónica, recostada en la cama del hospital, intentó negar con la cabeza, pero su voz tembló al hablar. No era así, solo necesitábamos saber que funcionaba. Los primeros intentos no fueron suficientes, tú seguías asistiendo a las reuniones de todos modos. La frialdad con la que lo dijo me revolvió el estómago. El detective Ramírez examinó los frascos con una expresión severa. Así que aumentaron las dosis. ¿Sabían que estas sustancias pueden ser letales en concentraciones más altas? El silencio cayó sobre la habitación. Desde el pasillo, pude ver a Arturo desplomarse en una silla, con la cabeza entre las manos. Todo encajó de golpe. La cuenta de Herrera, murmuré, sintiendo cómo la rabia crecía en mi pecho. No se trataba solo de esa presentación, ¿verdad? Levanté la vista y clavé los ojos en Verónica. Necesitaban que yo desapareciera, porque el cliente pidió específicamente que yo liderara el proyecto. El rostro de Verónica se contrajo en una mezcla de ira y miedo. ¿Lo arruinaste todo?, espetó. Trabajé durante años para construir esa cartera de clientes, y llegaste tú, y de repente todos te querían a ti. Y Arturo dijo que podía solucionarlo. ¿Matándome? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas con la acusación. Verónica se encogió contra la almohada, como si finalmente entendiera lo que estaba por venir. La doctora Mendoza revisó su tableta y su expresión se endureció. La concentración de la sustancia en el licuado que bebió hoy era significativamente mayor que en los análisis anteriores.
Si lo hubiera consumido por completo, el desenlace habría sido fatal. El detective Ramírez giró hacia su equipo. Soliciten órdenes de cateo para sus casas y oficinas. También quiero contactar a la farmacéutica que aparece en estas etiquetas. Necesitamos saber cómo obtuvieron estas sustancias. Verónica cerró los ojos, como si toda su energía la abandonara. No se suponía que llegara tan lejos. Arturo decía que solo necesitábamos intentarlo una vez más. Mi paciencia se agotó. Me acerqué a la cama y la miré directamente. Cada vez que me enfermé, cada reunión a la que no pude asistir, cada cliente que perdí, ustedes estaban ahí, tomando notas de cómo me afectaba su veneno. Verónica bajó la mirada. El sonido de pasos pesados se escuchó en el pasillo. Oficiales leían sus derechos a Arturo mientras más policías llegaban a la escena. Detective, dije finalmente, volviéndome hacia Ramírez, estoy lista para hacer mi declaración formal. El juicio. Duró 3 semanas, pero para mí se sintió como años. Día tras día, me senté en el tribunal mientras la fiscalía exponía la verdad. La evidencia era aplastante. Los frascos de veneno encontrados en la oficina de Arturo. Las notas detalladas sobre cada intento de envenenamiento. Las grabaciones donde Verónica y Arturo discutían sus planes. Pero lo más impactante fue verlos a ellos. Verónica, siempre tan altiva, ahora parecía diminuta en su asiento de acusada. Arturo ni siquiera podía mirarme. Se mantuvo con la vista fija en el suelo, mientras los peritos detallaban cómo las sustancias utilizadas habían sido administradas en dosis cada vez más altas. El testimonio de la doctora Mendoza fue devastador. Los análisis muestran una progresión intencional, explicó. No se trató de un incidente aislado. Hubo un patrón. Luego, un representante de la farmacéutica confirmó cómo Arturo obtuvo los compuestos, a través de un viejo conocido que trabajaba en el área de investigación. Cuando la fiscal pronunció su alegato final, el tribunal estaba en completo silencio. Los acusados siguieron un plan meticuloso y premeditado. Esto no fue un simple intento de sabotaje corporativo. Fue un atentado contra la vida de la señora Ortega. Cuando se leyó el veredicto, no sentí alegría. Solo alivio. Culpables. James y Verónica fueron condenados por intento de homicidio y conspiración. El juez no tuvo piedad. La naturaleza premeditada de sus actos, llevados a cabo contra un miembro de su propia familia, exige la pena máxima. Los vi ser escoltados fuera del tribunal, con las esposas bien ajustadas. Habían sacrificado todo, su empresa, su reputación, su libertad, en un intento por destruirme. Pero yo seguía aquí. 1 año después. Estaba en el podio de la cumbre de líderes empresariales de Ciudad de México, a punto de dar el discurso principal. La ironía no se me escapaba. Esta era exactamente la clase de oportunidad que Verónica intentó arrebatarme. La cuenta de Herrera, la misma por la que conspiraron para sacarme del camino, terminó trayéndome más clientes importantes. Ahora, estaba en la cima de mi carrera. Tomé aire y hablé con seguridad. El éxito no es solo cuestión de talento o trabajo duro, dije, recorriendo con la mirada la sala llena. Es cuestión de integridad. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. A veces, las mayores amenazas no vienen de nuestros competidores. Vienen de quienes están más cerca de nosotros. Después del evento, varios jóvenes empresarios se acercaron a pedirme consejos. Una mujer, con la mirada llena de determinación, me preguntó: ¿cómo logró mantener la calma en medio de todo lo que pasó? Sonreí. Me concentré en lo que podía controlar. Reuní pruebas. Confié en mis instintos. Más tarde esa noche, revisé mi correo. Un mensaje me esperaba. Renovación del contrato con Herrera por 3 años más. Solté un suspiro. Pensé en cómo habría sido todo si no hubiera confiado en mí misma aquella mañana en el desayuno. En otro correo, vi un artículo sobre el inicio de las sentencias de prisión de Verónica y Arturo. No lo leí. Solo cerré el correo y volví a mi escritorio. Porque la mejor venganza no era buscar represalias. Era seguir adelante y triunfar sin mirar atrás.